Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así, viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina. Soy Federico Charlo, tengo 21 años, vivo en Flores y también vengo bastante seguido a Montevideo, estoy en una cooperativa de viviendas. Soy educador en INAU, trabajo con niños de 4 a 12 años y bueno, y en mi tiempo libre trato de investigar bastante sobre los asuntos que me mueven, me motivan, me conmueven y bueno, y de generar ámbitos en los cuales pueda, junto con otros compañeros, generar cosas juntos. Mi acercamiento a la militancia fue primero institucional, a través de un programa de participación del INAU en Flores. Y fue una oportunidad de un primer conocimiento de los derechos, específicamente el derecho a la participación, que creo que luego me reafirmó en un montón de conceptos. En el 2008 se estaba empezando a visualizar todo lo que vino después, que fue una campaña feroz contra la juventud. Y bueno, y en ese momento fue mi primer acercamiento a lo institucional. Más adelante también, como parte de ese programa, pude recorrer algunos países de la región y ver que también en toda la región, con algunas excepciones, el proceso era bastante similar al de Uruguay. En el 2011 la campaña ya era explícita, era una campaña explícitamente política y me vinculo por primera vez a una organización política de izquierda, a militar contra la baja. Y ese fue mi segundo espacio de militancia. En el 2011 conozco, quizá por primera vez, otra esfera de la militancia más bien social, y estoy diciendo ya tres aspectos de la militancia: la institucional a través del Estado, la política a través de los partidos o las organizaciones políticas, y la tercera es la social, en temas de diversidad, en temas de, bueno, sí, políticos, pero no tanto relacionado con lo electoral, sino que con otra plataforma de reivindicaciones, con su justicia, con sus improntas, que bueno, es la que actualmente estoy tratando de desempeñar. Así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse. Las carencias de la juventud, muchísimas. Para empezar, el tema de que pensar a la juventud como tal es una situación bastante reciente. Hace unos días estaba leyendo un libro donde la juventud en realidad era descrita como la mocedad, e iba desde que cumplía los 12 años hasta que casi llegaba a los 40, es decir, pensar a los jóvenes concretamente como una franja etaria es bastante reciente, y pensar las políticas desde ese sentido también. Entonces, bueno, más allá de que hay un instituto de la juventud, las dificultades que encontramos los jóvenes son muchísimas, desde el sentido de vista del acceso a las fuentes laborales, a la vivienda, a las oportunidades artísticas, culturales, y además la discusión, luego desde lo público, de los jóvenes siempre como los responsables de todos los males de la sociedad, desde la inseguridad hasta aspectos que tienen que ver un poco menos con la discusión, pero también educación, etc. Siempre los jóvenes pensados como el problema de la situación de la cual en realidad son víctimas. En el Uruguay la lucha de la diversidad se remonta a muchísimos años. Si bien nuestro país nunca penalizó jurídicamente, concretamente, la homosexualidad, el Estado siempre se las ingenió para, de cierta manera, reprimir. En el Uruguay concretamente, pese a que no estaba penalizado, estaba muy mal visto, por supuesto,
Pero además de eso, inmediatamente después del Mayo francés y los disturbios que fueron en el 68 y en el 69 respectivamente, estaban las medidas prontas de seguridad e inmediatamente después la dictadura, razón por la cual no era difícil, sino que más bien imposible pensar en un movimiento organizado de la diversidad. Más adelante y con la reestructuración democrática aparecieron diferentes colectivos que lo primero que hicieron fue detener las racias, ¿verdad? Sí, colectivos organizados que tenían una postura firme pero además necesaria, y era la supervivencia de un movimiento que si no estaba cohesionado y agenciado, aún en mecanismos cuasi clandestinos, ¿verdad?, no podía subsistir. Con la apertura democrática más adelante, hubo una serie de instancias en las cuales fueron naciendo otros grupos, y en Uruguay, por ejemplo, la primer gran movilización, o el primer hito quizás, fue en 1992, la primera concentración de homosexuales el día de lo que entonces era el Orgullo, el 28 de junio, que fue parido, insisto, muchos años antes, en el 69, en Stonewall, con este primer levantamiento. Un año después, en el año 1993, se realiza, organizada por Homosexuales Unidos, que fue el segundo colectivo que nació, el primero fue Scorpio, se organiza a instancias de ellos, la primera marcha del Orgullo, que ininterrumpidamente hasta la actualidad se ha llevado adelante, 22 años de marchas que ya van. En ese transcurso, desde, digamos, ese primer hito que fue la primera concentración, y un año después la primera movilización, con ya una serie de reivindicaciones que fueron contempladas, como lo fue, por ejemplo, el fin de las racias, una comunidad que estaba siendo perseguida como política de Estado. Y hasta, digamos, el 98 tuvieron una profusa actividad todos esos colectivos que iban naciendo ya con una política de Estado que era, si bien indiferente, pero ya no abiertamente represora. Y en ese momento y hasta el 2004 se abren en dos grandes corrientes muchos grupos y se organizan dos marchas de la diversidad, una que era el 28 de junio y otra que era a fines de noviembre o principios de octubre, y aquí el 1 de octubre. Las diferencias que lo motivaban eran más bien ideológicas, una que afirmaba a la sexualidad como una etapa permanentemente en tránsito, y otra que consideraba y considera, capaz que hoy es la visión hegemónica, la sexualidad como algo fijo, en los cuales pueden haber gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, y las siglas se siguen empleando, intersexuales, pansexuales, etcétera, que finalmente se salda en el 2005 con la reunificación tras esta última visión que reivindico, de ver a la sexualidad desde ese sentido. Dejando de lado esta otra visión que creo que es latente, que mucha gente la percibe, o aunque no se la conozca la tiene, de la sexualidad como una etapa de tránsito, y esto es lo que la academia ha denominado teoría queer, que es un anglicismo que en español podría traducirse lo queer como lo maricón, lo puto, lo tortillero. Homosexuales, lesbianas, travestis y transexuales debemos ser muy burros, muy tontos debemos ser al creer contra viento y marea en el amor y no en la guerra, la violencia y la brutalidad. Debemos estar muy locos porque seguimos luchando con lo que tenemos, nuestro cuerpo y nuestro corazón, contra un sistema autoritario que pretende aplastar y esclavizar, sutilmente algunas veces, brutalmente casi siempre, a los seres humanos que quieren, a toda costa, seguir siendo seres humanos. Yo creo que estamos hoy en una etapa donde la mayoría de los derechos
han sido reconocidos, los derechos de la diversidad, el derecho al matrimonio, el derecho, bueno, una serie, un conjunto de reivindicaciones históricas de la diversidad que hoy son por fin reconocidas. Creo que la diversidad, pensada en esto que hablábamos antes, de las identidades, tiene que trascender esa parte y pensarse desde una perspectiva posidentitaria. Dejar de pensarnos a nosotros como tal o cual, sino que como seres humanos que tenemos todos iguales derechos. Yo no sé si de aquí a 20 años eso va a ser posible. Lo que estoy seguro es que cada vez va a ser menos trascendente qué es lo que le gusta hacer a una persona o qué es lo que le divierte, sino que va a ser, o debería ser, me gustaría que lo fuera reconocida, independientemente de si es trans y trabaja en Boulevard Artigas, su dignidad como ser humano. Y yo creo que los jóvenes, por muchas razones, y la historia lo ha demostrado, son la vanguardia de un montón de transformaciones, con las herramientas que tienen para que así sea, para que deje de haber mecanismos de exclusión, para que la enseñanza sea para integrar y deje de excluir, para que haya una educación en diversidad, para que los derechos de todos y todas sean reconocidos, para que no haya más estigmatización de la juventud. La vanguardia de todo eso vamos a ser los jóvenes. Así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, sureñita al borde. La